Es momento de analizar, es momento de pensar y ser crítico a la hora de elegir a nuestros candidatos, ¿no? Para luego no arrepentirnos. Y en ese sentido es importante estar informado. Por eso te propongo que te quedes con nosotros a compartir el análisis de la situación política en la provincia de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este próximo domingo con un especialista en la materia, politólogo Julio Aguirre. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? Gracias. Bueno, es un placer tenerte con nosotros a menos de una semana de las PASO en la provincia de Mendoza. Así es, y este domingo nos convocamos de vuelta a las urnas para elegir los candidatos a disputar la gobernación de la provincia fundamentalmente, pero también otros cargos, la constitución de los legislativos provinciales, ¿no? Cámara de Senadores y Diputados, y en varios municipios también que no han desdoblado las elecciones también vamos a estar eligiendo candidatos para las autoridades allí. Bien, si te parece analicemos un poco, ayer lo planteábamos aquí en esta primera edición, algunas encuestas que se han conocido de consultoras en la provincia de Mendoza que le dan la victoria al candidato del oficialismo, ¿sí? Estamos hablando de Suárez. Sí, así es. En los dos grandes frentes que tenemos, ¿no? Cambia Mendoza por un lado y el Frente Justicialista por el otro, tenemos situaciones de posibles resultados. Para digamos, en la elección general, el candidato que va a aparecer como más votado es Suárez, ¿sí? Superando el 30% por ahí de la intención de voto y superando por un margen importante a De Marchi, que es quien va a competir en la interna de Cambia Mendoza con él. Aparece como en cuarto o quinto lugar De Marchi, sí, en intención de voto. En intención de votos, porque segundo y tercer lugar están disputando muy cabeza a cabeza los candidatos por el justicialismo, Bermejo y Anabel Fernández Sagasti. Apenas algunos puntitos. Ahí, muy apenitas, sí, con lo cual dando toda una novedad, porque me parece que la mirada va a estar más puesta en esa interna que en la interna de Cambiemos, que parece ya estar un poco más resuelta de cara a los comicios del domingo, pero bueno, estamos ahí viendo qué va a pasar con la interna justicialista, que además también, ¿no?, cómo se va a replicar eso en los distintos municipios, ¿no? Porque digamos, también hay situaciones bastante de competencia en muchos municipios de la provincia. Bien. Así que bueno, sobre todo eso, y en el tercer lugar aparecen, ¿no?, fórmulas como Ramón, por ejemplo, Protectora, aparecen allí cerca de 8 puntos como posibles terceras fuerzas, pero siempre pensando que este tipo de fuerzas pueden llegar a crecer en la elección general, porque pueden haber muchos desencantados del resultado de la primaria, ya sea de un lado o del otro, que en vez de votar al candidato de su fuerza política que ganó la interna, pueden llegar a derivar su voto a esta tercera fuerza. Entonces, hay un margen de crecimiento potencial allí, pero siempre, por supuesto, quizás por lo que muestran los datos hasta ahora, un poco lejos de los posibles candidatos tanto de Cambia Mendoza como por el peronismo. Bien, Julio, es importante destacar entonces que este domingo de cada frente político va a quedar un referente, digamos, para pelear la gobernación en nuestra provincia. Así es, exactamente. Bien. Lo que estamos eligiendo son precandidatos y de la victoria de esos precandidatos se va a constituir la candidatura oficial de cada uno de los frentes de cara a las elecciones. Julio, esta semana puede llegar a modificar en estos pocos días, digamos, recordemos que ya el jueves entramos en veda electoral, por lo tanto las campañas van a cerrar, si no es el jueves, el miércoles. Pero digo, ¿puede mover el termómetro social, algo que puedan llegar a hacer los candidatos, teniendo en cuenta que cada uno ha enfocado su campaña en distintos puntos? Algunos han tomado la economía, otros el desarrollo en la educación, en la salud. Sí, siempre. La campaña siempre tiene cierto margen de crecimiento, incluso en las últimas horas. Todo puede pasar. Creo que el eje va a estar más puesto en la interna justicialista, en el sentido, porque al estar tan cabeza a cabeza los dos candidatos, estos días pueden llegar a ser significativos para resolver ese empate técnico prácticamente que estamos viendo en las encuestas. Quizás en los otros frentes la aguja se mueve un poco menos, pero siempre existe la posibilidad de que los últimos días de campaña se generen hechos simbólicos de relevancia de cara a las preferencias del electorado del domingo. Claro, te pregunto esto porque hay una diferencia de 8 o 9 puntos del Frente Cambia Mendoza, de Suárez en este caso, con respecto al justicialismo. Entonces, ¿esto les puede también generar tranquilidad al oficialismo de cara a las generales, por ejemplo? Sí, siempre tomando en consideración de que Cambia Mendoza son, digamos, dos partidos políticos, básicamente Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata, más otros partidos pequeños, pero fundamentalmente ellos dos. Y esa ventaja que tiene Cambia Mendoza como frente implica que efectivamente todos los votos que estamos imputando a De Marchi en las encuestas se transfieran al candidato de Cambia Mendoza y no se vayan a otra posible opción. Entonces todo va a depender también muy importante, después de las internas, cuáles sean los actos que lleve adelante Cambia Mendoza, Suárez, Cornejo, etcétera, para fortalecer su vinculación como frente político electoral y consolidar ese voto demócrata que va a ir a poder De Marchi y se transforme luego en las elecciones generales en un voto
por Suárez y no discurra por algún otro de los candidatos, sobre todo de las terceras fuerzas. Creo que lo van a lograr, creo que de hecho el panorama que están viendo todos es un panorama de acá a las elecciones generales, una ventaja importante del Frente Cambia Mendoza, pero, insisto, van a ver que todavía trabajar en la consolidación de ese espacio. Bien, un poco a nivel nacional y también vinculándolo con la provincia de Mendoza, en las 10 elecciones aproximadamente que hemos tenido en este año, ganan los oficialismos, es un poco el común denominador, ¿no? Esto también le podría llevar tranquilidad a Cornejo, si se quiere, en la provincia. Sí, ese claramente es el patrón que se viene dando, ganan los oficialismos provinciales, sobre todo cuando tienen buena imagen. El oficialismo de Mendoza tiene esa particularidad también, con lo cual están dadas las condiciones para que tenga una elección relativamente tranquila, siempre considerando la posibilidad que una elección tiene un grado de incertidumbre elevado, pero la tendencia hasta ahora es esa. Elecciones que ganan los oficialismos, una dificultad importante de fórmulas más fuertemente ligadas al gobierno nacional, están teniendo desempeños bastante pobres, adicionalmente de la ventaja de los oficialismos, pero con lo cual en ese sentido el desdoblamiento de Cornejo, el distanciamiento que ha tenido en las últimas semanas respecto al gobierno nacional en el sentido de poner, digamos, ciertas trabas en las negociaciones, imponerse, digamos, mostrar esta imagen de que me impongo al presidente, le marco la cancha cuando creo que las cosas están mal, incluso estoy pidiéndole que se abran las elecciones. Todo esto que vimos la semana pasada en la Comisión Radical, bueno, todo esto creo que puede contribuir a fortalecer en ese sentido y que sea más el componente de oficialismo fuerte que el componente de Cambiemos débil, ¿no? De la fuerza Cambiemos débil en las provincias, el que termine primando en esta elección. Bien. Julio, te quiero hacer una pregunta que ayer en las redes sociales se observaba un poco. Cuando se conocen las encuestas, ¿sí?, a tan pocos días de las PASO, bueno, algunos ciudadanos dudan de los resultados, porque sobre todo a veces las encuestas son encargadas por los mismos candidatos, digo, ¿no? Entonces, ¿qué tan correctas o sinceras son las encuestas en la provincia de Mendoza que han arrojado estos datos que estamos analizando? Bueno, eso es bastante variable. Técnicamente hay ciertas diferencias. Las encuestas siempre tienen un margen de error importante, no siempre lo comunican los encuestadores. Pero cuando distintas encuestadoras, ¿no?, que obedecen a partidos políticos distintos o a veces incluso a sectores empresariales, o sea, a diferentes intereses, marcan un sesgo similar en los resultados, podemos tener cierta confianza de que con márgenes de error, insisto, que pueden ser hasta de 5 o 6%, más o menos las tendencias están claras, ¿no? La tendencia es muy empatada en la interna justicialista, una clara ventaja en la interna de Cambia Mendoza a favor de Suárez, y de cara a las generales, una mejor posición del Frente Cambia Mendoza para enfrentar la elección general. Muy bien, podemos tomarlas entonces como forma de un análisis, digamos, sin lugar a dudas, con los recaudos que hay que tomar siempre con este tipo de cosas, pero sí, la tendencia está clara. ¿Fórmula que acompaña al presidente Mauricio Macri en el ámbito nacional? Están apareciendo nombres, pero todavía no hay nada oficial. Yo creo que esta semana va a ser clave la definición de Massa. Esta semana Massa termina de decir cuál va a ser su posición frente a todo este tema, y creo que eso va a desencadenar que se terminen de resolver otras cuestiones. Acá es interesante tomar en consideración que están apuntando a tiempos distintos. Por ejemplo, ¿en qué sentido? La fórmula Fernández-Fernández está apuntando a la primera vuelta, está apuntando a ganar en primera vuelta, por consiguiente están tratando de llevar todos sus objetivos hacia eso. En cambio, la fórmula, o Cambiemos en general, está pensando en la segunda vuelta. Por consiguiente, su estrategia es llegar a la segunda vuelta y hacer uso del voto, exactamente, digamos, más contrario a Cristina Fernández, y tratar de capitalizar eso para tratar de ganar la segunda vuelta, similarmente a lo que pasó en el 2015. Son como estrategias un poco diferentes, y las dos son muy dependientes de lo que hagan las terceras fuerzas. O sea, esa amplia avenida del medio que termina de no acomodarse, termina de no tener un referente claro, cómo esos votos pueden llegar a dispersarse en la primera y en la segunda vuelta. Están haciendo estrategias distintas en este sentido, así que está todo pensando, están todos con los ojos ahí. Por eso es tan importante Labaña, Massa, Alternativa Federal. ¿Qué pasa con esas fuerzas? No por sus posibilidades propias de llegar a las elecciones y ganar ellos, sino por cómo, en qué medida pueden hacer algún tipo de negociación con, ya sea la fórmula Fernández-Fernández o con la que vaya a ser la fórmula de Cambiemos, qué puede llegar a pasar allí. Una de las cosas que se están hablando esta semana es la posibilidad de que Massa lleve a Vidal como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, haciendo una especie de colectora que el mismo gobierno había prohibido con decreto, pero parece que la justicia va a ir en contra de ese decreto y va a habilitar quizás la posibilidad de colectoras. Bueno, está un escenario bastante incierto, pero lo cierto es que estamos todos muy dependientes de pensar, de ver qué es lo que van a hacer esas terceras fuerzas y cómo posiblemente se alineen en primera y segunda vuelta esos posibles electorados de la avenida del medio.
Bien, la única victoria o respiro, podríamos decir, del oficialismo a nivel nacional es lo que pasó con las elecciones en Corrientes, ¿no? Así es, sí, con una coalición de gobierno que viene gobernando hace mucho tiempo, muy amplia en sus bases y en sus estructuras, hay peronistas y radicales ahí aliados en algo bastante amplio, con lo cual es una hipótesis más que abona, me parece a mí, la hipótesis de que los oficialismos con buena imagen son fuertes para renovar gobierno, que la idea de que cambiemos bajó exitosamente o que el gobierno nacional bajó exitosamente una provincia. Me parece que hay que mirarlo más por el lado de los oficialismos, Claro. pero sí, es un respiro para el gobierno nacional no perder una elección más en la gobernación. Porque este análisis que está planteando, bueno, ayer se leía también en los medios de comunicación, depende a qué línea editorial respondían Claro. los medios, ¿no? O sea, Sí. ¿ganó el oficialismo o es una derrota, ganaron los oficialismos o es una derrota de Cambiemos? Así es, sí. Yo creo que esa elección hay que leerla más como que gana el oficialismo de la provincial más que gana el oficialismo nacional. Cuánto análisis, cuánto ojo hay que tener en todo lo que vemos en estos días, ¿no? Para ir a votar. Sin lugar a dudas. Estamos en un escenario de mucho frente, mucha interna, mucha fragmentación de los partidos. Hay muy poca claridad de quiénes juegan con quién en las provincias, en los municipios, en la nación. Es un escenario complejo, una estructura de partidos políticos que no se termina de acomodar. Entonces no estamos del todo seguros quiénes son aliados con quiénes. Hay mucho cambio de elección a elección. En fin, un escenario realmente muy incierto. Pero que bueno, de a poco se irá acomodando y la misma inercia de la democracia irá forzando los acuerdos, irá forzando las alianzas necesarias para constituir gobiernos y que la ciudadanía podamos salir a elegir con la mayor claridad posible qué es lo que representa cada una de las fuerzas y poder tomar decisiones en ese sentido. Muy bien, Julio, como siempre, ha sido muy claro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.